Mm. Ostras. Buenas tardes, buenos días para todos los que os conectéis desde México. Estamos esta tarde aquí hoy en otro Flyly Talks número 4, primero de 2026, y que hemos querido plantear como, empezando el año, como una charla donde podamos ver un poco, pues oye, qué insights o qué datos o qué tecnologías y demás pueden ser un poco relevantes en este 2026 y un poco hacia dónde creemos que va todo esto. Y para hablar sobre todo esto, sobre lo que es el dato, la tecnología en la empresa y demás, estoy muy contento que esté hoy con nosotros Álvaro Pariente. Álvaro Pariente, pues una de las personas que conozco, que más conocen de todo lo que es la parte de aplicación del dato en la empresa, en la tecnología, es ponente, speaker, es decir, al final mucha gente le conoce, mira, le tenemos ya por aquí. Pero bueno, que casi mejor que se presente él. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Nada, gracias por invitarme, gracias por la introducción. Y bueno, básicamente te diría que soy un sufrido de 20 años trabajando en tecnología con procesos, con datos en diferentes países, y eso te hace tener cicatrices, ¿no? Y aprender, Sí. y ahora pues muy enfocado con el dato. Ese es un poco el resumen. Cicatrices y también una visión de qué está funcionando en otros sitios. Al final tú vas con un montón de empresas, un montón de sectores, joder, que creo que poca gente ha tocado tantos sectores desde el punto de vista del dato, de la tecnología, y pues ya sabes que es un gusto para nosotros que estés hoy aquí con nosotros y sobre todo para preguntarte cosas y para compartir conocimiento un poco con la gente que está hoy. Pues encantado, vamos a por ello. Venga, pues a ver, empiezo yo con la primera pregunta, que al final va un poco sobre lo que estamos hablando. Es decir, oye, es el dato, la tecnología, las empresas. No sé, muchas veces te encuentras con gente que, o sea, creo que todo el mundo tiene claro la importancia del dato, pero no creo que haya tanta gente que tiene claro cómo hacer que ese dato tenga un valor en el negocio y cómo apalancarte en la tecnología para llegar a ello. No sé, ¿qué opinas un poco tú de todo esto? A ver, el histórico es que nos pusimos las pilas en los años 2000 a digitalizar todo, ¿no? La famosa digitalización de procesos y de pasar de papel a digital, y con la llegada, obviamente, de Internet, la velocidad pues fue transformar digitalmente. Creo que era algo que decidí no decir esa palabra durante los últimos 15 años y mira, la he vuelto a retomar. Tal cual. Y eso básicamente lo que ha hecho es no darnos cuenta de generar un montón de datos, porque hemos hecho, las empresas
han ido digitalizando, han ido automatizando, se han dado a conocer dependiendo de sus entornos B2B, B2C, a través de diferentes aplicaciones, ya sea pues para vender mejor, para eficienciar, para hacer campañas, ¿no? Hay diferentes módulos para esto, y no nos hemos dado cuenta que esas aplicaciones están creando un engagement, una relación con clientes o posibles clientes, y que además están generando datos dentro de las compañías. Entonces, hemos pasado a la etapa, luego hablaremos de ello, quizá empujado un poquito por el hype que hay con la IA, a, oye, ¿puedo sacar valor de esos datos? ¿No? ¿Y qué pasa? Que aquí, desde mi punto de vista, muy humilde, pues vemos que se han creado dos divisiones muy importantes. Una, en las compañías normalmente hay un departamento de IT, ¿no? De tecnología, que son aquellos que deciden sobre qué arquitectura, sobre qué sistemas, ¿no? Qué tecnología utilizo para hacer frente a estas innovaciones y transformaciones digitales que han hecho. El departamento de negocio, que normalmente son los que piensan el qué, ¿no? IT más en el cómo y ellos el qué, cómo lo van a utilizar, cómo impacta a mi cliente, cómo les saco mayor retorno, etcétera, etcétera. Están trabajando en conjunto. Y vemos, y hay muchas que están dando este cambio, que no existe un departamento del dato. Vemos en compañías que en ese triángulo, ¿no? Amoroso, pues el departamento del dato está embebido en IT, es raro que esté embebido en negocio, y entonces en algunos han creado este departamento nuevo que depende de ti, o se ha creado como algo como un silo, y claro, creemos que antes de meternos en plataformas que permitan optimizar el uso del dato, creemos que es importante que las compañías se organicen internamente, tenga la misma cavidad e importancia el negocio, el dato y la tecnología, y que ese triángulo permita sacarle valor para el negocio a través del dato con la tecnología, ¿no? Y creo que este primer punto es súper relevante antes de empezar a comprar herramientas y crear IA y hacer no sé qué. Ese es mi punto de vista. Es vital porque yo creo, y nos pasa a nosotros en clientes que conocemos, que no hay un owner al final del dato, no hay alguien que está empoderado, digamos, para hacer esa visión transversal, y que cuando no haces eso, más allá de la tecnología, te genera fricciones incluso dentro de lo que es la empresa. Al final te llegan y dices, mira, es que esto es mío, pero no, pero es que depende de IT y tal, y al final estás en tierra de nadie y no puedes sacar todo el valor que puedes conseguir. Crea muchos silos también de datos, incluso departamentos impactando a mismos clientes o haciendo el mismo caso de uso como si fueran empresas diferentes, que a lo mejor no lo saben porque no hay esa coordinación, no hay esa disponibilidad del dato, ¿no? Ese único cliente, y no que sea un cliente de un producto, de otro producto, de otra división. Y bueno, antes de muchas veces de entrar en un proyecto de, oye, quiero hacer un proyecto con esta tecnología porque quiero optimizar este KPI, pues intentamos entender cómo se organizan, de dónde vienen, qué cultura del dato tienen, y ayudarles un poco en esa transformación, y después, obviamente, elegir ese caso de uso y cuál es la mejor tecnología, pero quizá intentamos hacer un cambio de paradigma, ¿no? en la forma de organizarse. Es que yo creo que es la mejor, o sea, es vital empezar con este modelo por lo que te digo. Es decir, mira, hay un caso muy concreto que es una empresa que tiene al final diferentes departamentos que están impactando a los clientes. Y ahí empiezas, por ejemplo, en lo que era parte de los modelos de atribución. Y cuando estás impactando por diferentes medios, pues ya ahí se ha liado. Se ha liado porque dices, oye, mira, es que yo lo he impactado, no, pero es que este es mío, pero es que tal. Y entonces llegas al modelo de, mira, vamos a ver, atribución compartida para todos. Y al final nadie llega a objetivos y entonces al final ya están todos enfadados. Es un punto súper complicado. Y no tengo la fórmula, pero como dices tú, la atribución de por qué canal, ¿no? Si estoy en paid media gastándome dinero, además estoy en televisión, tengo un canal email y tengo a mis comerciales, o un anuncio que ahora se lleva mucho el poner lonas, ¿no? En los edificios, en las obras. Sí. Y tú qué sabes si la persona que pasa por la calle la impacta por ahí o es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, cada uno va a depender su conversión. No, yo he convertido tanto por mi canal, y el otro también no has convertido el doble de clientes, sino que hay atribuciones que son parciales. Y si no tienes esta organización correctamente y no tienes cómo medirlo, es complicado de unificar ese dato. Sí, sí. Total. Sí, no, te lo digo porque es que además es una cosa que parece mentira, que nos reímos aquí un poco y oye, ¿cómo se puede llegar a esto y tal? Pero que al final la misma dinámica de las empresas está llevando a eso, con los diferentes roles, con los diferentes al final actores que tienes en todo esto, y que
y que es un lío, vamos, es un lío, total. El otro día escuchaba un podcast y hablaba sobre Revolut y hablaban de este problema. Cómo hacían una atribución, normalmente tenían como un baseline de una atribución que era compartida porque no sabían medir exactamente de todos los canales que mandaban cuál realmente hacía esa conversión, y luego tenían uno directo cuando el canal realmente sí que tiene esa veracidad, ¿no? Entonces, una compañía tan relevante como Revolut, imagínate en el resto de compañías, sobre todo las que hacen mucho marketing o que están diferentes multicanales que hay, es un sí, problema. o empresas que al final dicen están creciendo muy rápido, están invirtiendo mucho en todo lo que es la parte de captación, y al final esa captación, oye, hay que justificar realmente si lo estás invirtiendo bien o si lo estás invirtiendo mal, porque al final si eres una empresa ya sentada y tienes un crecimiento más o menos orgánico, pues bueno, pues al final ya cada uno tiene su parcelita, más o menos te puedes ir cuadrando, pero en empresas de rápido crecimiento, con mucha inversión y demás, es un problema muy serio, muy serio. Uh-huh. Pues ahí estamos, con ese reto, ¿no? Sí. Tal cual. A ver, hay una parte en todo esto que es, pues, lo que nosotros venimos hablando, pues un poco en todo lo que es la tecnología de los CDPs y demás, que al final una de las ventajas que tienes es que precisamente, oye, si has conseguido ya poner de acuerdo, digamos, a tus departamentos, te permiten medir todo eso. Y ahí ya juegas un poco, pues oye, con los diferentes tipos de CDPs y demás. Entonces, vosotros al final sois expertos en todo lo que es la parte de implantación de CDPs, lo que es la parte de aplicarlos a negocio y demás. Y ahí a lo mejor me gustaría que nos contases un poco, pues oye, ¿qué tipologías hay más o menos de lo que es la parte de los CDPs? Es decir, oye, ¿dónde puede tener más un impacto? ¿Dónde menos? ¿Cómo están a lo mejor pivotando? Y luego, si quieres, al final, si tenemos tiempo, podemos hablar del cuadrante mágico de Gartner que acaban de publicar, un poco también con bueno, todo esto. Eso da para mucho. Por eso lo dejamos para el final. Pero bueno, es ir haciendo, digamos, un clickbait para que la gente se quede. Okay, para que se quede y espere al momento. Sí, tal cual. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo te diría que hemos pasado de ser expertos en procesos, en ver compañías como Salesforce que nacen como o rompen de manera disruptiva el mercado del CRM, el modelo SaaS, ¿no? Que era un modelo complicado de entender hace 15 años. Sí. Como nace una categoría, se van expandiendo de manera orgánica e inorgánica y acaban teniendo una suite que hacen muchas cosas a día de hoy, no solo en la parte de CRM de ventas. Como digo, procesos o herramientas de marketing automation, en concreto, los Adobes, los Salesforce, los Braze, etcétera. O webs, ¿no? Puramente webs, pues tenemos diferentes tipos de tecnologías para eso. Y sí que hubo una corriente de Big Data en su momento donde empezaron a nacer los famosos lagos de datos, los data lakes y los data warehouses. Eran proyectos muy largos. Yo creo que a nivel de computación todavía no estamos al nivel que estamos a día de hoy. Y al final, si me permite, yo he trabajado en tipos de implantaciones que se llaman los MDMs, ¿no? Los Master Data Management y los que son los CDPs, los Customer Data Platform. Customer Data Platform es un concepto seminuevo, 3 años en Gartner, por si nos sirve de referencia, donde al final el MDM lo que permitía era, oye, tengo silos, obviamente, tengo un cliente con diferentes datos en diferentes sistemas porque viene por diferentes canales y el tratamiento que hago más manual o más automático está en muchos sitios. Necesito tener un sistema donde tenga el golden record, ¿no? El registro de oro, que tenga perfectamente identificado quién es Paco Herranz, cuál es su email, su casa, su todo, independientemente que en la web ponga un dato o en el e-commerce ponga otro. ¿Qué pasa? Que este tipo de proyectos requieren, porque todavía se mantiene, mucha integración, ¿no? Tienes que llevar en tiempo real todos los datos a ese sistema, crear unas reglas con una computación alta que unifique ese tipo de datos. Ya pierdes el maestro en cada canal y lo tienes en un sitio, con lo cual a la hora de activar en el real time se convierte un poquito más en algo complejo. Sí. Y aquí es donde vemos que nace el mundo CDP, donde básicamente yo lo veo como algo menos intrusivo, ¿no? Para tener una identificación única de un cliente no hace falta crear ese golden record. Estás metiendo una capa donde tus sistemas, tu ERP, tu CRM, tu web, tu e-commerce funciona
por sí mismo, no le estás siendo invasivo, no le estás parando en su negocio, en lo que tiene que hacer, y es un sistema que está continuamente colectando, ¿no? Está recolectando un montón de datos de muchos sistemas, te está preparando esa resolución de identidad en conjunto, de saber quién es la unificación de ese cliente, y es capaz de activártelo en tiempo real a los canales que necesitas, con lo cual no va tanto de crear ese golden record, sino en unificar lo mejor que da cada sistema y complementar la información que tiene cada sistema para tratar mejor al cliente. Y entonces, insisto, no digo que una cosa sea mejor que la otra, simplemente tiene unas ventajas e inconvenientes, y hablando un poco de histórico, pues vemos que hay mucha tendencia a, obviamente, una herramienta no invasiva que permita optimizar el dato, ¿no? Volviendo a la conversación que teníamos antes. Claro, total. Al final ya no, o sea, es verdad que los CDPs cuando surgieron al principio, los CDP reales, es decir, no estamos hablando de plataformas de delivery que ahora todo el mundo se vende como un CDP. Es verdad que eran plataformas monolíticas. Oye, quiero tener el Golden Record aquí, quiero ser yo lo que es la parte del orquestador, pero eso es lo que tú dices, es súper difícil. Entonces, al final ya salieron todo lo que es los composable estos, que al final tiene más sentido. Decir, oye, vaya, vamos a ver, yo me conecto a diferentes orígenes, consolido esto, pero te voy haciendo lo que es la parte de la activación. Y va un poco en la línea con lo que hablábamos al principio. Al final ya no es tan intrusivo para el responsable de CRM, que sigue trabajando en lo que es la parte de su CRM, pero que se está aprovechando, digamos, de toda esa data que está ingestando por otros sitios. Al final, si tienes la gente que está más en lo que es la parte de campañas, o las agencias con las que trabajan las empresas tienen también sus herramientas para poder conseguir los objetivos que buscan, y también se apalancan un poco en toda esta parte de información. Y ya al final ya no es decir, oye, es que tengo que tener un Adobe a lo mejor para todo, tengo que tener un Salesforce, podemos llamarlo como queramos, sino decir, oye, tengo esto que al final me puedo poner aquí, pues oye, puedo traer desde aquí, consolidar la atribución, y desde aquí ir trayendo, digamos, esa atribución a lo que sería mi data de cliente. Y al final tiene más sentido porque, sobre todo, no alargas lo que es la parte de los tiempos, en lo que es la parte de implementación y lo que tú decías. Y al final dejas a la gente poder actuar sobre su operativa. Yo creo que entra con una clave que a veces tenemos que, no sé si educar o hacer ver, y es que antiguamente cuando comprabas una suite se integraba muy bien con su suite. Entonces, pues si comprabas una herramienta que hacía toda la parte web o con Meta, pues obviamente si quieres hacer analítica, pues si tenía un BI, pues iba a entenderse mucho mejor con ese BI. El CDP no ha nacido para eso, no porque tengas Adobe no puedes poner Salesforce, o porque tengas Salesforce no puede poner Twilio, o sea, da igual, ¿no? El nombre que estés sacando, sino que es una pieza intermedia que su capacidad es integrarse y dar servicio de valor con el dato. Con lo cual, no porque tengas una infraestructura roja, azul o negra, tengas que tener toda la suite de la misma cosa. Y yo creo que democratiza mucho más el valor de los vendors. Al final genera competitividad también, que creo que es positiva, y no pones, como se dice, los huevos en la misma cesta, ¿no? Y es muy importante tener una arquitectura CDP centrada en el dato y en el cliente o en el anónimo, y no tanto centrado en las capacidades que me da la funcionalidad de mi vendor, de mi único vendor, ¿no? Esta sería... Es un buen debate, la verdad. Realmente es el riesgo de esto que llaman el locking. O sea, al final yo estoy anclado a una tecnología, y es verdad que muchos fabricantes nos han llevado muchos años a esto. Es decir, oye, yo estoy cerrado y solamente me conecto con mis sistemas. A ver, yo creo que eso, por ejemplo, en el momento actual, al final es un suicidio. Es decir, porque tú no puedes cubrir, en la mayoría de los casos, todas las casuísticas o todos los pains que está teniendo un cliente. Y al final tu valor precisamente también es la interacción con otras plataformas. Es decir, te tienes que enriquecer de lo que te está trayendo otras plataformas, sea un PDP, sea un módulo que añadas, por ejemplo, para lo que hablamos antes de atribución, o de lo que es la parte de la IA generativa, que ahora si quieres también podemos hablar un poco de todo esto. Al final es un tema de generar realmente una plataforma, una suite tecnológica que permita al cliente llegar a sus objetivos, y sobre todo que le permita evolucionar, que le permita escalar con su negocio. Sí, yo creo que la escalabilidad es clave por el volumen de datos que comentaba antes, porque hemos generado en cada sistema
un montón de datos que a veces ni los utilizamos, a veces no los vemos. Tú y yo hemos estado hablando, por ejemplo, de las transcripciones y los emails que puede tener un cliente, el hacer un análisis de sentimiento, ¿no? De si esa persona es más apta a estar más contenta con la interacción que ha tenido o no. Y son datos que tienes en base de datos, en servidores de correo y que no le estás sacando valor, ¿no? Entonces, ¿cómo le das una vuelta a que algo sea tan operativo para que una persona de atención al cliente, un comercial, tenga esa sensación de cómo ha sido ese histórico, cuánto de contento puede estar? No es transaccional, es también tema de sentimiento, que es un poco lo que permite el engagement, ¿no? con los clientes. Claro. Pero bueno, Perdón, no, termina, que no te quede interrumpir. No, te iba a decir que ha mencionado la IA, digo, no está mal, 23 minutos y no hemos hablado de la IA. Hemos tardado, Hemos tardado un poquito. Deja hasta el final para dar un poco aquí de cuartelillo a la gente, para que vaya entrando la gente a ver el vídeo, pues hay algún Ahora sí, ahora es cuando entra la gente. Sí. Claro, pero es que la IA al final te vale para todo. Mira, hace un par de semanas en una conversación con un cliente en México, precisamente lo que tú dices, este análisis sentimental tiene un montón de interacciones con el cliente, todo esto y tal. Y al final, su única percepción del, digamos, el sentimiento de cómo está un cliente es mandarle un NPS, que muchas veces la gente ni te contesta porque dice, mira, yo para qué voy a estar aquí perdiendo el tiempo en mandar un NPS. Y hablando con ellos, dice, joder, tenéis aquí millones de conversaciones en millones de impactos que, oye, si lo pasas por un análisis sentimental que precisamente te da una IA, ya tienes más o menos un input de cómo tienes a ese cliente o a ese usuario. Decir, oye, pues si el tío está contento en todas las interacciones o si le tienes enfadado o si puede liártela porque empecé aquí a poner reseñas o lo que sea porque no se ha quedado a gusto con algo. Y es algo tan simple como decir, oye, ya lo tienes. O sea, no es que digas, es que tengo que estar empezando a buscar el dato como traigo, ¿no? Sí, es que ya lo tengo y es simplemente pasarlo por un servicio o aplicarle un modelo y demás para decir, oye, pues este hombre está contento, está enfadado o lo que sea. Sí, lo que pasa es que tendemos a empezar la casa por el tejado muchas veces y entonces vemos aquí dos disposiciones. Una, o creamos en esas herramientas de transformación digital la arquitectura propia para la IA que hablará muy bien con su CRM o su marketing o con su web y te dará una analítica muy buena para eso, pero estás perdiendo toda la canalidad de los datos que tienes con el cliente. Entonces, yo creo que es más sencillo elevarlo a una herramienta donde orquestes muy bien el dato, donde tengas la disponibilidad del dato y que eso te permita después, cuando lo tengas bien claro, las interacciones, el sentimiento, quién es tu cliente, por qué claro ha entrado, sus sentimientos, los casos abiertos, etc. Voy a enumerar muchas cosas, que la apliques IA, porque tienes un dato más concreto. Yo siempre me acuerdo cuando sacaron ChatGPT, ¿no? que todo el mundo entiendo que lo ha utilizado, nos volvimos locos y tenía información de Internet. Y hacíamos caso. Y de hace unos años atrás, porque tampoco era lo último. Efectivamente, era 2020 y no 2022 o algo así, ¿no? Y claro, era tan potente que era una enciclopedia de tantos datos que te optimizaba mucho en lenguaje natural una conversación que pudieras tener. Que insisto, en Internet hay información veraz y no veraz, con lo cual lo que te diga va a depender un poco aleatoriamente. Claro, el dilema que vemos con la IA es que, y voy a volver al dato, obviamente hago spoiler de lo que voy a contar ahora, que las compañías tienen su valor no consultando a un modelo OpenAI o Anthropic, el que sea, con información que está en Internet, sino consultando sobre la información de sus datos, de sus clientes y cómo se organizan, ¿no? Entonces, si tú no tienes organizado el dato, si tú haces un mal prompt y escribes algo algo incoherente o que le falta datos a ese prompt, pues la información que te va a devolver no va a ser lo más veraz, segmentada posible. Pues esto es lo mismo. Si tú no tienes organizado el dato en tu empresa y le estás preguntando por un dato sobre un cliente concreto, o estás hablando con un cliente que te está llamando y quieres tener el dato concreto que necesitas, si no necesitas el dato, por mucha IA y por mucho LLM que tengas y mucha tecnología sofisticada y lo que hayas montado te hagas dinero, pues el resultado no va a ser bueno, ¿no? Entonces yo siempre digo, sin el dato, sin la organización del dato y la planeación del dato y la escala del dato, la IA, desde mi punto de vista, no va a ningún sitio, ¿no? Mira, yo me he encontrado, como estamos aquí en confianza, lo puedo decir. Yo he encontrado clientes que, por ejemplo, para todo lo que son las promociones que van a lanzar de productos que les interesa vender y demás,
te encuentras al final con el comprador que entraba en ChatGPT a preguntarle más o menos qué es lo que se vendía o qué es lo que no se vendía. Claro, Madre mía. te quedas así diciendo, dice, vamos a ver, joder, a ti lo que te va a interesar vender en este caso será que se lo preguntes a un LLM, pero que se lo preguntes sobre tus datos. Porque a lo mejor dices, oye, yo tengo este determinado producto que tengo el stock anclado y me interesa darle salida, o la apuesta que hay ahora mismo es porque te sale, pues yo qué sé, hablando móviles, me va a salir el iPhone 18, hostia, pues estoy quitándome lo que tenga ahí por delante, porque al final tengo todo lo que es la parte de la obsolescencia. Y les planteabas y le decías, oye, si es que tienes estos datos, ¿por qué no aplicas un poco un LLM sobre esto? Claro, pero eso se puede hacer. Si es que al final realmente decir, oye, ya con todo lo que hay ahora mismo, si el problema es lo que estamos hablando, decir, oye, si tú tienes tus datos y los tienes bien estructurados y has hecho una buena arquitectura tecnológica y de negocio para todo esto, es decir, tú ya puedes acceder a todo eso. ¿Que no lo quieres hacer en un dashboard? Pregúntale a una interfaz conversacional. Es decir, nosotros, por ejemplo, todo lo que es la parte de Brain, lo empezamos a montar por esto. Al final, lo que hablábamos al principio, ¿no? Tenemos IT, tenemos al negocio y tenemos el dato, ¿no? El departamento del dato. Eh, es como tú dices, si tú tienes el dato, si el departamento del dato ha sido capaz de sincronizarte, disponibilizarte del dato, qué está pasando en cada interacción, cuál es el sentimiento, qué es lo que necesita el del contact center, el que necesita el comercial, qué necesita el cliente en el autoservicio, que necesita paid media para saber si gasta más en un anuncio o en otro, etcétera, etcétera. Si somos capaces de que el dato ha organizado todas las conexiones para que el dato esté ahí, IT le ha servido de la infraestructura correspondiente, obviamente, para que eso pase en el mejor tiempo real posible, aunque no todo tiene que ser tiempo real. El negocio, esto le tiene que dar igual, le tiene que sonar a otro idioma, ¿no? El negocio lo que tiene que hacer es impactar con el dato. Tiene que tener herramientas, no solo de emailing, de marketing, hablo del negocio, cualquier negocio, de utilizar ese dato, llamar a una IA, porque el dato ya está visto. La persona de negocio no tiene que saber ni de SQL, tiene que hablar en lenguaje natural, ¿no? Claro. Y tiene que ser capaz de hacer una segmentación, de saber cuánto se gasta en un canal o en otro a base de esto. Y otro tema que has sacado que me parece relevante es el tema de la seguridad. Que estemos llevando nuestros datos privados a un LLM público, estás exponiendo datos de seguridad de tus empleados, clientes, hacia afuera, ¿no? Entonces, obviamente, estas herramientas que estamos hablando del dato no persiste, pero está dentro de una arquitectura, tiene unas políticas de seguridad. Normalmente los CDPs en concreto suelen tener pues políticas de gobierno, ¿no? Y de seguridad del dato. Y esto es clave a la hora de utilizar. Y al final acabo utilizando OpenAI y Anthropic y todos los modelos que hay, ¿no? Google, etcétera. Pero lo estamos utilizando con una seguridad que IT se ha comprometido junto con el dato en saber qué sirves y qué expones y qué recibes, ¿no? Entonces, no es que se cree un modelo propio, sino que estamos utilizando los modelos habituales, pero de una carcasa segura, ¿no? Sí, y sobre todo lo que tú dices, al final es con tu dato en un entorno seguro, con un modelo de data governance, con todo lo que es el control de accesos, por ejemplo, aquí en Europa, con todo lo que es la parte de la GDPR, para asegurar que, oye, que no puedes hacer determinadas cosas y demás, y que al final, joder, es lo que te permite obtener valor de ese cliente. Nosotros, por ejemplo, cuando empiezas con un cliente y empiezas a trabajar un poco toda esta parte. Claro, al final, lo que tienes es, nosotros llamamos un nivel 1, que es la parte del descriptivo, que es decir, oye, tengo todos mis datos aquí y, oye, y esto lo que me da es el qué pasó, pero esto es lo que se ha hecho siempre con cualquier herramienta de Business Intelligence. Es decir, oye, voy a medir a pasado. Claro, estos modelos ya lo que te permiten no es quedarte ahí, sino que le preguntes por qué ha pasado. ¿Sabes? Decir, oye, ¿esto por qué ha pasado? Y ahí es donde un LLM, analizando todos esos datos y todo esto, te puede dar, pues oye, señales o te puede decir, pues, qué inferencias o qué causas han causado eso. Y eso ya en sí es un valor de entrada que luego puedes ir escalando. Decir, oye, una vez que ya tienes todo esto, ya te puedes ir a famosos modelos predictivos. Pues ya sé qué ha pasado y ya con esto puedo ir proyectando a un modelo de predictibilidad y demás, que al final es, oye, nosotros el ejemplo que ponemos es, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? O qué va a pasar. Y luego al final es la unión de todo esto, ya, digamos, el top de la escalera es que en el que ya
tú le puedes pedir planes de acción directamente a un LLM, por supuesto, con mucha cautela, porque al final, pues oye, no deja de tener su... Pero que ya al final te puede ir proponiendo cosas que impactan realmente en el negocio y apoyándote en lo que es tu dato. Sí, al final un empleado, ¿no? En una compañía pues tiene, dependiendo del departamento, unos objetivos muy, muy concretos y suele manejar, dependiendo del tipo de negocio, pues múltiples clientes, algo que no cabe en la cabeza y ni siquiera los procesos, ¿no? Ni las prioridades que tiene que hacer. Entonces, que tengas una máquina que sea capaz de hacer a tus datos y te pueda sugerir en base al histórico, a cómo tú estás funcionando con ella, pues suena a un sueño, pero es que estamos trabajando en eso. Yo pongo un ejemplo normalmente, porque vengo más de ese mundo, en el mundo B2B, ¿no? De las ventas. Normalmente los pipeline y los forecasts se suelen hacer a mes más uno, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes que tener un cierre de mes, llevar unos cierres contables, económicos, si tienes unas oportunidades que puedes cerrar, unos costes de facturación, y se hace de esa manera. Cuando es una cosa que realmente se puede tan automatizar como predecir, ¿no? Oye, pues en función de los meses y cómo se ha comportado, pues creo que esto va a cerrar a tanto, ¿no? Debido a este forecast. Y es algo que varía el día a día y no te imaginas en el final de Q, ¿no? De cuarto que tiene cada compañía. Entonces, es un claro ejemplo muy sencillo de poder aplicar un modelo CDP que escale y que te permita a ese usuario, a un CEO, tomar una mejor decisión, o sobre stock, o sobre producto, o sobre impacto, o sobre CAC, ¿no? A la hora de meterle a final de mes y tener más ventas, empezar a saber en qué canales de impactar. Entonces, bueno, estamos en esa transición, como comentaba antes, de digitalizar procesos, tener datos y trabajar de una manera con ellos que, oye, nos ha costado y hemos vivido mucho de eso, hemos aprendido mucho de eso, que creo que esto va muy rápido. Que creo que, no sé si viste el otro día el tema este de CloudBot, que ya lo han llamado el Molbot, de tener en tu propio ordenador, das acceso a todo y no solo te unifica los datos, sino que hace acciones por ti. Esto hay que tener cuidado, ojo, yo no recomiendo en ningún momento hacer nada de eso porque está cambiando mucho, pero ves el cambio de paradigma, ves hacia dónde está yendo el mundo. Hay un tema aquí de consumo y no voy a entrar en temas de licenciamiento, pero que vamos a eso, vamos no solo a consumir información y que nos ayude a tomar nuestras decisiones, sino a veces me quiero ir de viaje, este es mi presupuesto, voy aquí con mi familia, escógeme tu hotel, viaje en base a mis preferencias. Y esto va a pasar más pronto que tarde con la seguridad pertinente que tengamos que tener. Sí, total. Pero en todos los aspectos. Y mira, precisamente por esto que dices de aquí, de lo que es la rapidez que va todo esto. Claro, sí, esto también te lleva a que lo que era el ciclo de vida de un software antiguamente, decir, oye, me voy a pegar un año, 18 meses desarrollando para tener, claro, esto ahora mismo ya es totalmente inviable. No sé vosotros en Beyond Cloud, es decir, ¿cómo planteáis todo el tema de los proyectos y tal? Sobre todo para tener al final siempre, yo creo, un retorno rápido para lo que es el cliente. A ver, yo soy muy fiel de esto, lo llevo en tatuado, ¿no? Venimos yo estaba en la época de los Big Bang, de proyectos de un año y medio, instalando servidores, actualizaciones. Para empezar a arrancar te pegabas 6 meses, ¿sabes? Para hacer cosas. Pasamos al mundo Agile, que yo creo que se sobreutilizó la palabra Agile muchas veces para muchas cosas, pero pasamos a hacer proyectos más impactantes, más reiterativos, donde al final el negocio veía más impacto en el día a día y podía mejorar en el durante y no al final. Genial, fabuloso. Y creo que hemos pasado a la siguiente etapa, o estamos pasando a la siguiente etapa. Nosotros cuando implantamos, por ejemplo, un CDP, una estrategia CDP, o viene un cliente, quiero mejorar el churn de mis clientes, quiero mejorar mi lifetime value y lo que sea, ¿no? Intentamos irnos solo a un caso de uso. Solo a uno, ¿no? Va un poco en contra de la consultoría, ¿no? Que si haces más, vas a ganar más. No, porque al final, como digo, es un cambio de paradigma, es un cambio de organización, tienes que empezar a conectar estos datos y crear una seguridad sobre ellos y tienes que tener un impacto que dejarás al negocio 2-3 meses. Ese es el impacto que estamos teniendo a día de hoy en los datos y en el proceso, para que veamos eso, qué efecto tiene en el KPI que hemos elegido, ¿no? O sea, el churn, o sea, el lifetime value, o sea, el RFM o lo que sea. Y son proyectos muy cortos, pero yo, como estamos
no siendo invasivos, pero conectándonos con muchos sistemas, pensamos que es mejor ir de uno en uno y ver el impacto y que tenga una adopción al cambio el propio cliente, ¿no?, que se está haciendo uso de esto, a tener que hacer 7, 8, porque pierdes la trazabilidad. Aquí es muy importante la trazabilidad del impacto, del ROI, ¿no?, que te está generando. Y creemos además, y lo hemos vivido, que a medida que tú vas teniendo un caso de uso que funciona y vas añadiendo más datos, es exponencial. Uno, reduces los tiempos, reduces los costos, porque ya tienes mucha parte del dato del cliente, y las mejoras son exponenciales, porque además la organización sabe utilizar mejor el dato. Entonces, somos de la opinión de que si la consultoría no da valor, el valor va con el KPI, no debemos de estar ahí. Y creo que la tecnología también, por los consumos, el modelo de licenciamiento que tienen estas plataformas, que van más, pues como los OpenAI y compañía, por consumo, por crédito, ¿no? Pues si no tiene valor ese crédito que me estoy gastando, no me tengas. Pues yo pienso que la consultoría deberíamos ser iguales. Entonces, bueno, soy muy fehaciente de esto. No, pero es que al final es lo único que tiene sentido en el contexto actual. Al final, todo va más tan rápido, y la tecnología, o lo que es la parte de los proyectos, o lo que es el retorno que tiene que obtener un cliente al final de todo esto, tiene que ser lo más inmediato posible, sobre todo, primero, para generar confianza en el cliente, para decir, oye, esto tiene un sentido y me está dando un retorno, y sobre todo para que sea escalable, para decir, oye, lo que tú dices, nada, ya hemos establecido los cimientos, ya tenemos un caso de uso de éxito que nos está generando un retorno. A partir de ahora, todo lo que escalemos ya vamos a favor de corriente. Al final, los modelos de licenciamiento se están yendo a consumo. Y esto, si es como, yo qué sé, si te apuntas a un gimnasio y no acabas yendo, te vas a quitar. Pues esto es lo mismo. Claro. Es tan central, o algunas clases de idioma, ¿no?, de lo que sea, y no los utilizas, pues esto es lo mismo. Si no lo acabas utilizando, no es cosa de contratos de 5 años, si no te aporta valor, lo vas a acabar quitando, ¿no? Y creo que es importante que la audiencia, ¿no?, y los clientes entiendan que el valor está ahí. Y hay que dedicarle tiempo, ¿eh? Hay que dedicarle tiempo a que eso sea de esa manera, y no es, bueno, hasta que empiecen tardarán 7 meses. No, esto va de impacto en el día 1. En el día 1, tal cual. Sí. Muy bien, oye, súper interesante la charla, me está gustando un montón. Vamos a ir a lo del cuadrante mágico. Mientras tanto, ya que te tenemos aquí, si hay alguien que tiene alguna pregunta que quiera hacer este tiempo, lo puede poner en los comentarios de LinkedIn, y vemos de responderlo. Y mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Cómo has visto el cuadrante mágico de Gartner? Bueno, a ver, para que todo el mundo entienda, normalmente hay como 2 analistas principales en tecnología. Hay muchos más, ¿no? Pero Gartner y Forrester son los que casi todo el mundo, y los vendors son los que suelen pues evalúan las funcionalidades en todas las categorías que hay en el mundo de la tecnología, pues CRMs, ERPs, herramienta de Customer Centric, bueno, de todo lo que te puedes imaginar. Y CDP nace el primer cuadrante en el 2024. Vamos por el tercero, ha habido uno en 2025 y justamente el jueves pasado salió el 2026. Sí. Por eso riguroso directo. Estamos analizando en tiempo vivo. Entonces, de las cosas que más me han llamado la atención es que estoy de acuerdo en muchas cosas y otras que no. Aquí voy a ser polémico. La primera es cierto que hemos pasado de que el CDP se utilice solo por un caso de uso de marketing, que era lo más habitual, se utilizaba para segmentar audiencias, conversión, CAC, a pasar que sea a casos de uso B2B y a casos de uso que tengan que ver con el churn o que no tengan por qué ver con marketing, que puedan ser operativos en el día a día de cualquier empleado, ¿no? Una persona de atención al cliente, una persona de ventas. Esto es importante y creo que los 2 años que llevo trabajando con CDPs, vemos esa tendencia, os incluyo a vosotros, en cómo los productos han evolucionado hacia ese punto. La otra parte así más relevante que veo es lo que acabas tú de decir, el uso de la IA. Si ya tengo el dato estructurado y lo tengo ahí dentro, ¿cómo puedo hacerlo composable, ¿no? ¿Cómo puedo tener una caja donde tenga un cerebro, nunca mejor dicho, como Brains, ¿no? Sí, lo que tenéis. Somos gente innovadora y imaginativa, cuando menos. Soy buenos en marketing, ¿eh? Donde al final tengo una capa de lenguaje natural que no necesito tener
no necesito que la persona del dato esté explotando el dato, sino que necesito que el negocio, insisto de nuevo, tenga una conversación natural donde con esa capa de datos me sirva para mi día a día. Está volviendo mucha tendencia en las plataformas en ese punto. Y la cosa que más me ha llamado la atención, ha habido un par de vendors que han dejado de dar información, según fuentes de Gartner, sobre sus funcionalidades. Entonces, no sé muy bien ese desacuerdo. Gartner al final dice que tiene fuentes fiables y que ha analizado las funcionalidades, pero eran dos de los principales que había en el 2000, desde el principio, del 24-25. Estaban en las dos anteriores, sí, total. Sí, y han caído un poco, claro, han caído, pero me hubiera gustado que se tuviera todo el conocimiento y que realmente todos los vendors, o sea, que fuera lo más leal posible, ¿no? Es un poco lo que quiero decir, que todos jueguen con las mismas reglas del juego. Pero esto es una opinión mía, leyendo los informes, analizando un poco las plataformas. Y mi opinión es que es bastante probable que se mantengan porque son bastante relevantes. Muy relevantes, muy relevantes. Si no, y muy globales, no, sí. Claro, es que si no hubiesen salido directamente. O sea, pero vamos, ahí no hay otra. Sí, veo mucha competitividad. Tú lo conoces muy bien porque sois expertos en eso y lo hacéis muy rápido, en crear conectores, ¿no? Aquí es muy importante las conexiones y no vale conectarme, ¿no? A medida, tardo 3 meses, un conector, le doy un botoncito y de repente tengo los datos de Google Analytics en el CDP, los datos del CRM en el CDP o la activación, ¿no? Oye, quiero enviar por MailChimp, por Braze, por lo que sea, un conector. Entonces, quizá si te lanzo la pregunta de dónde gastas más de tu tiempo, esfuerzo, casi seguro que los conectores es una parte muy relevante del negocio. Pero porque al final, o sea, nosotros estamos creciendo bastante rápido y con un montón de clientes en diferentes verticales. Entonces, es muy importante para nosotros asegurar la ingesta del dato y lo que tú dices, y la parte de la activación. Entonces, a ver, evidentemente, nosotros no somos un segment, ahora poner nombres y tal, que es que tengo 400 conectores porque llevo 20 años mandando datos de un sitio a otro, pero sí que ha sido bastante relevante, pues sobre todo lo que es la parte de conectores para e-commerce, para CRM, para todo lo que es la parte de las plataformas de delivery. Entonces, al final, y también porque hemos apostado, es decir, aquí puedes apostar por una solución que te haga, digamos, de un middleware, que te haga entre medias, pero nosotros somos igual un poco demasiado puritanos para tener el conector nativo para asegurar que la calidad, o sea, que la ingesta del dato sea la correcta y que luego no tengas problemas en lo que es un tema de sincronización de datos o de lo que sea. Sí, total. Está interesante ver hacia dónde va el mundo. Yo la primera vez que escuché el término composability, yo sabes que trabaja mucho en la industria bancaria y al final el core es una caja negra súper sofisticada, súper complicada, con herramientas de más de 25 o 30 años, donde comprabas la caja negra y utilizabas un 10% o un 30%, ¿qué más? Y se empezó a hacer ese composability, que era descomponer la caja negra en pequeñas cajitas que te pudieran realmente pagar y utilizar por lo que necesitas. Y creo que aquí se está rompiendo un poco también esa barrera, ¿no? El intentar descomponer y consumir por el caso de uso que requieres, porque no todo el mundo tiene que utilizar los 200 conectores, ni cada uno tiene su caso de uso y le pica también en cada día una necesidad. Pero lo más importante, y por eso es bueno conocer el histórico, es cuál es la tendencia y cómo se van adaptando a las necesidades de los clientes, porque realmente yo creo que lo más importante desde mi punto de vista es que el producto evolucione en base al market fit, a lo que el mercado te está demandando. Total. Y que un cliente te diga, esto no lo tengo, lo necesito, y te lo digan 10, esto tiene que estar en el roadmap, ¿no? Esto para mí es algo clave. Al final, una plataforma como Flydy tiene que crecer con sus clientes, porque son los clientes los que te van llevando hacia su necesidad. Es verdad que nuestro rol aquí también es hacer una parte de asesoramiento, de consultoría o de best practice, lo podemos llamar como quieras, de oye, pues mira, nosotros creemos que esto va por aquí, por lo que estamos viendo, porque al final tienes una visión un poco más transversal, pero al final yo siempre lo he dicho, es decir, una plataforma tecnológica tiene que adaptarse a lo que es el cliente. Es decir, hoy en día no te puedes permitir el lujo
no hay ninguna plataforma, bueno, a lo mejor unas cuantas que todos conocemos, que sí que se pueden permitir el tema de que ese cliente se adapte, pero no es. Eso al final A genera mí fricción y genera problemas y genera un montón de cosas. me parece interesante, no sé, lo pongo como paradigma para quien nos esté escuchando, nos escuche, que lo tenga. Vosotros habéis dado un paso agresivo, si me permites, e interesante, cuanto menos, ya veremos cómo se adapta el mercado. Da igual que tengas, decíamos, un CDP, da igual que tengas un data lake, un data warehouse, al revés, vas a optimizar los tiempos de que ya tienes ciertos datos agregados. Bien, eso es, yo creo que está todo el mundo más o menos por ahí. Habéis dado un paso, es decir, da igual que tengas un CDP. Bueno, ¿cómo es esto? ¿No? Sí. No, es que da igual, es que tienes un wrapper de IA donde si ya incluso tienes el CDP con lenguaje natural, Te puedes conectas. llegar a sacarle mucho sentido. Y creo que es un punto de vista muy nuevo que, oye, no sé si nos encontraremos dentro del el cuadrante dentro de un año, si todo el mundo ha ido por allí, pero me parece un caso de uso que tú y yo estamos evaluando en muchos sitios Sí, y me parece interesante porque es todavía menos invasivo de lo que hablábamos antes. claro. Entonces, me Y parece curioso. te da valor en el muy corto plazo, lo que hablábamos antes. Y la única forma que tienes eso es decir, no puedes luchar contra un stack tecnológico que ya tiene una empresa y que al final ha hecho una inversión y que tiene que rentabilizar. Entonces tienes que buscar la forma de poder dar valor sobre ese stack que ya tiene el cliente. No hacer una cosa que ya todo lo que tienes ahora, todo lo que has estado invirtiendo durante años, no tiene sentido. No tiene sentido. Totalmente de acuerdo. Oye, Álvaro, un placer. Me están aquí diciendo ya que nos estamos pasando aquí del Perdón, tiempo perdón. y demás. No, que he sido yo, que te estaba nada más que preguntando. Y aquí con el atraco también con lo del cuadrante mágico de Gartner y demás. Y ha sido un placer hablar contigo. Yo creo que joder, has dicho cosas muy, muy interesantes y que puede hacer pensar a la gente que se está metiendo en esto, que está viendo cosas, cómo poder avanzar y cómo poder ver las cosas. Muchísimas El gracias, placer es Álvaro. mío y nos vemos en otra. Gracias a todos. Seguro. Vale. Y nosotros, nada, simplemente creo que un Fly Talk muy, muy interesante. Prometemos volver en breve con nuevas cosas, con otros ponentes que estamos ya viendo y que creo que os va a resultar muy, muy interesante. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, especialmente a ti, Álvaro, y nos vemos en el siguiente Fly Talks. Gracias. Adiós.